El Mobile de Barcelona es una ventana al mundo para España y uno de los hitos tecnológicos más importantes del año. Por eso no se entiende que los independentistas catalanes aprovechen esta feria para hacer política y para reducir un congreso como este a gestos contra la Casa Real que nos ridiculizan ante el mundo entero y a ellos les dejan en evidencia. Tanto Pere Aragonés como Ada Colau han vuelto a plantar a Felipe VI en el saludo de inauguración. Dice la alcaldesa de Barcelona que el protocolo le parece anticuado, pero qué curioso que en la foto con los directivos, ahí sí, ahí posan junto al monarca. Qué importante es la foto en estos tiempos electorales. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. ¿Recuerdan el vídeo en el que 4 jóvenes realizaban una emisión en directo en TikTok y una de ellas recibe una bofetada por parte de su pareja mientras el resto de participantes, todos chicos, la miran atónitos e incrédulos de lo que acaba de ocurrir? Pues el juzgado de lo penal de Soria, donde reside esta mujer, ha condenado a 1 año de prisión a este hombre, que es su marido, y le condena por un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia contra la mujer por agresión ante miles de personas. Ella ni siquiera había denunciado. Una sentencia ejemplar que ojalá frene estas conductas que también se dan en las redes sociales y que no podemos normalizar. Estamos en Madrid, ya saben, como todos los lunes, y vamos a analizar la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, que liderará el economista Ramón Tamames. El muñidor de todo esto ha sido precisamente Fernando Sánchez Dragó, nuevo premio de las Letras de Castilla y León, que estará luego con nosotros aquí en el plató y al que le preguntaremos, bueno, por todo esto y por la oleada de críticas que ha levantado este galardón, sobre todo entre los partidos de izquierda. Santiago Abascal ha sido el encargado de registrar esta mañana en el Congreso esta iniciativa. Ahora le preguntaré a los tertulianos por el recorrido que puede tener, ya que, bueno, como saben, no va a salir adelante. Pero la clave está en conocer la fecha para este pleno extraordinario, aunque eso solo lo saben de momento Meritxell Batet y la Moncloa, que son las que lo van a fijar. Ya saben, cuanto más cerca de las elecciones de mayo, pues mejor para el Gobierno. Vamos a ver cómo ha sido ese momento en el que Abascal registraba esta mañana la que ha sido su segunda moción de censura esta legislatura. Rubén García Rebote, buenas noches. Había mucha expectación mediática. Sí, la verdad es que lo más reseñable ha sido la presencia de numerosos medios de comunicación. Hacia la 1 de la tarde, Abascal, junto a otros diputados de Vox, registraba la que es su segunda moción de censura en 3 años de legislatura. La anterior fue en octubre de 2020 y no tuvo éxito. Desde que Vox anunció la presentación de la iniciativa hasta hoy, han pasado 3 meses. El líder de Vox pide que el debate se celebre como máximo dentro de un mes. Abascal ha vuelto a insistir en que estamos ante el peor gobierno de la historia y que nadie les podrá decir que su partido ha estado mirando hacia otro lado. Estoy seguro de que Vox ha cometido muchos errores durante estos 4 años, pero nadie podrá decir que Vox ha permanecido de brazos cruzados, silbando y mirando para otro lado. No parece que el Partido Popular esté reflexionando. Nosotros creemos que el día que esta moción de censura se debata habrá una elección, o Sánchez o el profesor Tamames. Para el PP esta moción es un rescate al gobierno de Sánchez, lo tildan de performance política, y Borja Semper dice que este partido no va a contribuir al desprestigio de la política. Alberto Núñez Feijóo, por cierto, no asistirá a esa sesión. Así lo ha confirmado el portavoz de campaña del PP esta mañana. Semper se ha reafirmado en que la moción presentada por Vox es un error, la ha calificado de circo, de performance y de balón de oxígeno para Sánchez. Se quejan desde el PP que en el momento de mayor debilidad del Ejecutivo, Vox acude a su rescate. En el momento de mayor debilidad del Gobierno, en el momento de mayor debilidad de Sánchez, Vox vuelve a acudir al rescate mediático del presidente. Nosotros no queremos ni convertir el Congreso de los Diputados en un nuevo circo, en un nuevo debate que no lleva a ningún sitio, ni queremos tampoco que ese circo y ese debate que no lleva a ningún sitio, entendemos que estratégicamente, si me permite que lo diga así, pues supone un balón de oxígeno para Sánchez. Pues algunos partidos de izquierda están hablando de un posible plantón en el día del debate, como por ejemplo leer conjuntamente un comunicado y no responder a Vox. De momento no hay nada cerrado, pero vamos a ver qué han dicho hoy los miembros del Gobierno y algunos de los socios.
Pues desde las filas socialistas piden al PP que vote no. Asegura María Jesús Montero que Feijóo no quiere molestar a sus posibles socios de gobierno. Pilar Alegría, en cambio, pide a Vox que no traslade a la población una imagen que no corresponde del Congreso, mientras que Unidas Podemos directamente recomienda que no se pierda el tiempo con esta iniciativa. Hay más voces críticas, vean. Lo que no se entiende es la abstención del Partido Popular, que es lo mismo que decir que ellos no se oponen a que haya un gobierno presidido por la ultraderecha. Lo que va a hacer es introducir un elemento de desestabilización y de utilización partidista y tacticista de las instituciones públicas en beneficio propio y exclusivo de unas siglas políticas. Que no hay derecho a utilizar las instituciones de nuestro país ni a tomar el pelo al conjunto de la ciudadanía. Y no utilicen, sin embargo, la moción de censura, ya les digo que es un instrumento constitucional para manosear las instituciones y trasladar una imagen del Congreso de los Diputados como si fuera un escenario del ruido y de la división. La moción de censura de Vox demuestra también que la derecha española se ha quedado sin ideas y que ahora ha llegado el momento de hacer el ridículo. Donde hay una responsabilidad complementaria es en el Partido Popular. Y entiendo que si no quiere seguir o dar más rienda a Vox, necesariamente debería votar no a la moción de censura. Para mí es una conmoción para nuestro país. Eso es lo que es, una conmoción para España. No soluciona absolutamente nada. Bueno, pues hoy les hemos preguntado por el papel que tiene que jugar el Partido Popular en esta moción y aunque ha estado reñido el resultado durante toda la tarde, vamos a ver por dónde se han decantado nuestros tuiteros. Pues vamos a ver primero la pregunta que hemos hecho hoy. ¿Cree que el PP debe apoyar la moción de censura contra Sánchez? Atención al resultado, porque el 61%, aquí está, el 61% de nuestros seguidores opinan que sí, que Feijóo debe respaldar la moción de censura presentada por Abascal, por el líder de Vox. Bueno, pues de momento parece que el Partido Popular se va a abstener. Vamos con otro asunto. Hoy el Partido Socialista de Castilla y León ha celebrado en las Cortes Regionales unas jornadas bajo el título El Estado Constitucional ante el avance de la extrema derecha, donde Luis Tudanca ha pedido que la comunidad se convierta en un ejemplo nacional de cómo frenar el avance de Vox. Ruth ha dicho más cosas. Tudanca ha llamado a combatir la extrema derecha, ha señalado que Castilla y León tiene una nueva responsabilidad histórica para frenarla. Se ha quejado el secretario general socialista de que tratan de destruir la democracia generando crispación y sobre todo mucho ruido. A mí me parece que a la extrema derecha o se la hace frente o se la hace hueco. Y nosotros queremos hacerle frente porque sabemos de sus peligros. Y lamentablemente en esta comunidad autónoma estamos viendo cómo algunos le hacen hueco. ¿Quién nos iba a decir que la extrema derecha de Castilla y León iba a mirarse en el espejo de Hungría para hacer propuestas legislativas del gobierno de la Junta de Castilla y León? Y Ruth, ¿qué le ha contestado el portavoz de la Junta a todas estas críticas? Bueno, pues ha sido contundente Carriedo y le ha recordado a Tudanca los resultados electorales. Para el portavoz de la Junta, los ciudadanos votan en libertad y eso tiene que ser respetado. Le escuchamos. Los resultados electorales son los que son y la gente vota en libertad. Y desde ese punto de vista yo creo que las elecciones tienen que ser respetadas y a partir de ahí nuestro propósito siempre tiene que ser trabajar desde el respeto a lo que decidan los ciudadanos de Castilla y León libremente en el ejercicio democrático. Son las 9:33 y bueno, estamos ya aquí en... todavía me he saltado yo aquí un paso importante además, porque hoy, como decía, no hay semana además en este país nuestro que no haya encuesta nacional. Hoy el diario La Razón ha publicado un barómetro en el que, bueno, pues Feijóo consolida la mayoría del centro derecha, es el más valorado por los ciudadanos, superando a Sánchez y a Yolanda Díaz, y Vox recupera votos y diputados. Luz, ahora sí, danos más datos de esta encuesta. Bueno, pues como decías, la encuesta de La Razón, si hoy se celebrase elecciones, el PP ganaría. Se haría con 141 diputados. Recordemos que en los últimos comicios consiguieron 89 escaños. Quien perdería votos es el PSOE, 94 diputados, cuando en 2019 fueron 120. También bajaría Unidas Podemos y alzarían con 26 diputados y Vox con 46. Por cierto, que la suma de PP y Vox superaría sin problemas la mayoría absoluta.
Pues muchas gracias, Ruiz. Tenía yo ganas de empezar ya la tertulia, por eso bueno, me saltaba aquí este último paso. Voy a presentarles a los tertulianos que me acompañan esta noche. Hay un nuevo fichaje. Estuvo aquí de entrevistado no hace mucho con su libro La foto del Palace, que hacía un recorrido entre los gobiernos de Felipe González a Pedro Sánchez. Él es el periodista Fernando Jauregui. ¿Qué tal? Hoy vienes como tertuliano, ¿eh? Hoy es distinto. Encantado de la vida, muy divertido y espero dar la talla. Sí, hombre, claro que sí, claro que sí. Me alegro mucho de que estés aquí. Albert Castillón, buenas noches. ¿Cómo estás? Pilar Cernuda. Hola, buenas noches. Empiezo por ti, Fernando. ¿Se puede ganar una moción perdiendo? ¿Le puede ocurrir eso a Vox, que no consiga, como parece que no va a conseguir, los votos necesarios, pero que política o electoralmente gane esta iniciativa? Le ocurrió a Felipe González. Felipe González sí ganó una moción perdiendo. Esta no tiene ninguna posibilidad de ganarla ni perdiendo ni ganando. Ganando va a ser imposible, no la va a ganar, evidentemente. Yo, sinceramente, creo que la gente, lo que es surrealista, no acaba de comprenderlo. Lo que está fuera de lo imaginable no acaba de comprenderlo. Yo, cuando conocí esta noticia, le llamé a Ramón Tamames, que, por cierto, fue mi superior político en el Partido Comunista, allá por los años, hace unos cuantos años, de la Cachava, y le dije, pero Ramón, cuéntame, una oportunidad como esta no se presenta más que una vez en la vida, me dijo, y luego lo ha dicho por ahí, lo he ido oyendo por ahí. Dije, bueno, pues tú verás, pero yo creo que una oportunidad de dejar a la gente con un sabor de boca que no es el que tú has dejado durante toda tu vida, porque realmente él ha hecho otras cosas muy útiles, por cierto. Ramón es un tipo muy, muy válido para muchas cosas. Pues en fin, se ha dejado llevar por ese cuarto de hora de protagonismo que decía Jefferson que a todo el mundo le corresponde. Él ya ha tenido muchos cuartos de hora de protagonismo. Yo creo que esto lo podía haber. En fin, es un error. Vox tiene perfecto derecho a presentar una moción de censura con el candidato que le dé la gana, que eso es perfectamente legal. Que a mí me parece un error por parte de Vox, pero bueno, ellos lo van a comprobar. Yo he puesto desde aquí que va a ser un error. Y por cierto, creo que se va a celebrar en marzo, según nos ha contado ya unos cuantos periodistas, un alto cargo socialista. Pues en principio están pensando en marzo, no en abril, antes de las elecciones, inmediatamente antes de las elecciones, de la campaña electoral. Creo que están pensando en finales de marzo, pero vamos a verlo. Eso es importante, ¿no? Ahora hay que verlo en clave temporal. Eso luego cambia, José Luis, eso luego cambia, porque aquí todo cambia, o sea que, en fin, eso también. Albert, ¿te parece un error como a Fernando esta moción y la elección además de Ramón Tamames? A mí no me parece un error. Lo que me parecería un error es no hacer nada. Es decir, creo que la sociedad está muy polarizada y con motivo, porque hemos arriesgado no un mal político, una ley absurda, estamos arriesgando lo que gente como Jauregui o Pilar o nuestros padres hicieron con este país, que es hacer renacer una democracia, y creo que este gobierno en 4 años ha fagocitado prácticamente todas las instituciones. Me quedan muy poquitas que estén limpias. El Banco de España y 4 más, y después de la malversación reducida, la sedición derogada, violadores en la calle, que es algo que tampoco están resolviendo, motivos sobrados para hacer mociones tenemos ya desde la mala gestión de la pandemia hasta aquí. Que sea Tamames me parece un golpe de efecto magnífico por parte de Vox, porque por primera vez en 5 mociones que hemos tenido se presenta alguien que no es del partido. Es decir, yo creo que el mensaje de Vox, yo sí lo entiendo, es decir, vamos a buscar a alguien de la sociedad civil que aglutine los votos de mucha gente que no sean de los míos. No lo ha hecho nadie. Me costaría mucho pensar, por ejemplo, que Feijóo nombra a Felipe González para una moción de censura. Vox sí lo ha hecho con alguien del Partido Comunista y me parece que es un cambio de ciclo, es dejar el partidismo en momentos en los que el Estado de Derecho está en peligro. Ese es el mensaje al menos que yo recibo. Sé que lo intentaron con otros, varias propuestas a gente de izquierdas, al final Tamames aceptó, me parece persona de consenso y no entiendo el acoso y derribo contra él por todo, por la edad. He leído hoy la apocalipsis de la extrema derecha liada con la extrema izquierda. He oído unas barbaridades que no comprendo en un momento en el que España necesita, aunque sea ese golpe de efecto, ese golpe en la mesa de decir no nos callamos, no tragamos, porque el porcentaje de un partido y de otro no le salgan las cuentas. Aunque fracase, bienvenida.
Pilar, dice el Partido Popular que es un show, una performance política. Vox dice que no, incluso el Gobierno dice que es una cosa bastante seria. Como decía antes el propio Semper, ¿le ha regalado Vox a Sánchez volver a estar en el foco político y no precisamente por la mala gestión de algunas de sus políticas, ¿no?, de algunos de sus ministros? Yo creo que es una falta de respeto a los españoles esta moción. Estoy en absoluto desacuerdo con ella. Primero, creo que, no es la persona equivocada. Tamames es una persona... Yo nunca estuve a sus órdenes en el Partido Comunista, pero lo conozco muchísimo, muchísimo, y he hablado con él y he tenido en la agencia, es decir, le conozco muchísimo, tiene una cabeza excepcional económicamente, incluso política. Yo hace tiempo que no hablo con él, he quise llamarlo estos días, pero me decían que ya no cogía el teléfono, pero no lo entiendo. No lo entiendo, porque él tiene un prestigio muy consolidado con su trayectoria política y luego como economista, es un erudito. Y además, tú dices, la moción de censura es una cosa muy seria. Y lo primero que hay que hacer cuando la presenta, como lo hizo Felipe González, Felipe sabía que era para perder esa moción, pero para ganar las siguientes elecciones. Y fue una estrategia perfectamente diseñada, eligiendo el momento y eligiendo el porqué. Y lo consiguió. Perdió la moción, pero ganó las siguientes elecciones, además por la mayoría más aplastante que se ha dado nunca en España. Pero esta moción le presenta un partido cuyo líder no se atreve a ser el candidato. Alucinante. Se la llegan a tantear a través de personas interpuestas a Felipe González, a Alfonso Guerra, directamente a Leguina. No, es que lo han contado. Sí. Es que ni les han contestado siquiera, porque es que esto es una chufla, insisto. Si no lo hace el PP, ¿qué hace en ellos? Es una falta de respeto a los españoles show político. Feijóo debería hacerlo. Segundo, ¿me dejas? Si no lo hace Feijóo, ¿qué hacemos? Yo no te he interrumpido, Albert, y somos muy amigos, vamos a intentar llevarnos bien. Segundo, esto lo han convertido, con toda esta peripecia, en algo alucinante, que es que el Gobierno lo está presentando, es como si quisiera una moción de censura al líder de la oposición, cosa que no existe. Pero si veis todas las barbaridades que han dicho hoy los ministros y las ministras, los y las socialistas, incluido, y las de Podemos, incluido el presidente de Gobierno, es que les es igual que es una moción contra ellos. Lo que están es haciendo ya una moción contra Feijóo. La Montero, María Jesús, Susi Montero, no Irene Montero, ha dicho que es el que la ha presentado, pero que luego esconde la mano. ¿Qué pruebas tiene? Lo primero que ha hecho Feijóo, y ha hecho muy bien, es decir, primero, él no presenta la moción, no es diputado, y no va a ir, cosa que hace muy bien. ¿Debería votar en contra el PP? ¿Que tenía que qué? ¿Debería votar en contra el PP en esa moción de censura y no abstenerse? O en contra o abstenerse. Pero una abstención, según el Partido Socialista, es un apoyo. Vamos a ver, ¿sabe lo que pasa? Si vota es decir, la abstención, es decir, mire usted, yo no apoyo esta moción, pero yo no estoy en absoluto el hecho de no apoyar la moción no significa que yo estoy a favor de Pedro Sánchez y este Gobierno. De hecho, yo creo que Feijóo está siendo muy claro desde el momento, el primer día que tomó posesión como presidente del PP, está intentando darle a Sánchez merecidamente en la cantidad de barbaridades que hay y las que están ocurriendo esta última semana y que tendrán prolongación, empezando por toda esa peripecia bochornosa y soez en el Congreso de los Diputados, con un diputado socialista y con 15 más que ahora dicen que no le conocen. Es decir, estamos yendo sucesivos episodios que demuestran que no nos merecemos ni este Gobierno ni esta clase política o alguna clase política. Yo, si me permites, yo creo que de verdad al Parlamento hay que recuperar el respeto al legislativo, que es el arquitrabe de la democracia. Y eso incluye las sesiones de control parlamentario, incluye los rifirrafes en el Senado, que el otro día el presidente del Gobierno se portó de una manera bastante maleducada y desconsiderada con Feijóo, diciéndole, usted no siente no sé qué en la espalda. Bueno, en fin, allí no quiero entrar en más detalles, pero me pareció absolutamente lamentable. No podemos no responder a las preguntas que se hacen en la sesión de control, porque eso no es correcto parlamentariamente. En fin, hay un montón de cosas que hace que nuestro Parlamento esté muy en baja. Esto es la verdad, y yo creo que esto no contribuye para nada al lustre y esplendor. Una vez dicho esto, que sí, que yo estoy completamente de acuerdo en que Vox presente todas las mociones de censura que quiera, en que se equivoque todo lo que quiera, en que ponga de candidato a quien quiera.
yo tengo mucho respeto por Ramón Tamames, como ya lo he dicho, pero yo creo que esto es un paso en falso en nuestra vida parlamentaria. Y por otra parte no tenemos más que ver lo bien que lo está cogiendo el Partido Socialista, que dice, esto es muy serio, muy serio. Sí, esto es muy serio. Le viene estupendamente. Esto es un... Perdona un momentino, Albert. Le viene estupendamente al señor Sánchez. Estupendamente esta moción. Entonces, pues oye, una cosa que le viene bien a Sánchez y que teóricamente está destinada, teóricamente, que no va contra Sánchez esta moción, va contra Feijóo. Pues hombre, y por otra parte abstenerse. Abstenerse no es apoyar una moción de censura. Abstenerse es abstenerse. Es decir, yo no quiero saber nada de esto, oiga, que no vas a votar que sí, porque entonces lo que estás diciendo es que, en fin, estás diciendo lo contrario que tú estás predicando por ahí. Pero a mí abstenerse me parece la única posición que puede adoptar el Partido Popular en estos momentos. La única. Oiga, me voy, ya está. Yo no creo que sea tan favorable al PSOE como el PSOE dice. Y además las consignas del PSOE en principio, este PSOE, no el de siempre, no me lo creo. Manejan muy bien la propaganda, tan bien que son capaces de ir filtrando las opiniones. Habéis visto el repaso de los ministros, todos atacaban al PP cuando la moción la presenta Vox. Por lo tanto, es argumentario que les han dado esta mañana en un mensaje al móvil. Bueno, pero eso pasa en todos los partidos. Pasa en todos, sí, pero no les creamos, por favor, no les creamos. Lo digo porque parece que aquí damos dogma de fe. Feijóo debería haber presentado esta moción, sin duda. ¿Es el único que puede optar a Moncloa? Sin duda. ¿Por qué Feijóo no lo hace? Porque viene de un desastre con Pablo Casado, se está recuperando y su acción y su programa ahora es muévete lo mínimo posible, que ya se equivoca bastante Moncloa para hacernos la campaña. Bueno, es una opción electoralista. Yo creo que no es la opción que necesita España, ni la que le exige la sociedad civil. Estamos a unos límites en todos los aspectos económicos, sociales, de libertades, de instituciones manipuladas, como jamás había ocurrido en democracia. Y ese repaso lo haríais mejor vosotros que yo, aunque yo viví esa época. Jamás. Es la segunda vez que nos llamas mayores. No, si tenemos muy poca diferencia, Fernando. No, la cosa es que tú te mantienes más joven porque me conservo mejor. Trabajas menos. No, pero yo y mucha gente que considera que las pruebas, aunque en 4 años se han destruido más puentes que jamás se habían destruido y se han utilizado más mecanismos retorciendo el Estado de Derecho. Es decir, motivos nos sobran. Y oiga, y aunque sea por otra circunstancia muy rápida, escuchar un discurso inteligente en el Congreso ya toca. Os apuesto lo que queráis a que la audiencia que tenga Tamames será mayor de la que tendría Feijóo, Sánchez o Abascal en el estrado. El morbo vende. El morbo vende, Albert. Y además se confía, hombre, un el morbo intelectual... vende. Perdona. No, morbo, Tamames. Los periodistas lo que estamos haciendo es hacer titulares de una cosa extraña, porque las cosas cotidianas, las cosas habituales, pues no hacen titular. O sea, las buenas noticias no son noticias. Esta es una mala noticia. Una mala noticia que la sociedad civil recupere a la política de partido. Es mala noticia. Bienvenida a la sociedad civil. Albert, que hagan las mociones de censura que quiera Vox, Podemos, quien quiera, hasta ¿Cuál Ciudadanos. Es el problema de Tamames? El problema de Tamames, ¿no es de Vox? El problema de Tamames es que realmente él mismo está diciendo que no representa los valores de Vox. Él mismo está diciendo que me dejen libertad en esto y en esto, en el europeísmo, en el sexismo, en no sé qué, porque no quiero comulgar con esas ruedas de molino. Hombre, si eso no es una contradicción, Albert, venga, no lo es. Vox coloca un señor de la sociedad civil para que tenga el consenso mayor de la Cámara, no a los suyos. No ganaría nunca. Pues va a tener un consenso que no te digo. Y en lugar de esperar que alguien vote a favor de Tamames, el partido gobierna. Muy breve, porque quiero avanzar a otro tema. Vamos a ver, primero, Tamames no es la sociedad civil. Tamames es una persona muy característica, muy importante de una etapa política y económica española. Y la han buscado precisamente por eso, después de buscar otros candidatos, algunos de ellos quizá la sociedad civil. No, es lo que decías tú de la moción de censura de Feijóo. Yo no sé si en algún momento pensó en una moción de censura, pero si yo fuera Feijóo, en ningún caso presentaría una moción de censura, no contra el presidente de gobierno, sino contra Pedro Sánchez. ¿Por qué?
él ya hizo una intervención durísima en su primer debate en el Senado contra Pedro Sánchez. Y la verdad le sacó los colores, o a mí me parecía que le sacaba los colores. Pero tiene frente a un señor que miente descaradamente, que dio cifras que eran absolutamente falsas, que le despreció diciendo: usted no tiene programa económico, usted no tiene programa de seguridad. Y le dijo: mire usted, se lo he entregado en mano. Como si no, ni lo he leído. O sea, tú no puedes presentar una moción de censura contra un presidente de gobierno que miente, que engaña, que sus propios socios, hoy Belarra lo ha dicho, cómo miente, que hace poco lo decía la portavoz de los independentistas. Tú no puedes hacer una moción de censura contra un señor que tiene todo el tiempo del mundo que quiera para responderte, que te responde mentiras y que te da datos falsos. Es muy complicado eso. Y la prueba vamos a avanzar. Claro. Permitidme que vayamos a avanzar. Hablabas de los independentistas, vamos a hablar un poco de ellos, porque vamos a ver ahora otra de las imágenes del día. Barcelona ha inaugurado hoy el Mobile World Congress de este año y, una vez más, los mandatarios independentistas han optado por el desplante institucional al rey Felipe VI. Vamos a verlo en imágenes, Ruth. Llegaba esta mañana el rey al evento y allí le estaba esperando el presidente del gobierno. Después el monarca ha procedido a saludar en el tradicional besamanos, pero allí no estaba ni el presidente de la Generalitat ni la alcaldesa de Barcelona. Eso fuera porque en el interior del recinto, ahí sí, hemos visto a Pere Aragonés en la foto de familia y también a Ada Colau, que en varias ocasiones ha participado con su presencia en las fotografías en las que aparecía Felipe VI. Bueno, pues a Ada Colau los periodistas le han preguntado precisamente por eso, porque no ha estado en esa besamanos de inauguración y porque luego sí ha estado en la foto con los mandatarios, con los directivos del Mobile. Bueno, pues Ada Colau ha respondido que el motivo es muy sencillo. Le parece anticuado el besamanos, pero reconoce que eso no tiene que ver a la hora de formar parte de las fotos de familia. Señala la alcaldesa de Barcelona que ella es la anfitriona y que, por supuesto, participa de las fotos institucionales. Me parecía un protocolo muy anticuado, ese antiguo besamanos donde todo el mundo se pone en hilera, que responde a un protocolo, creo, anticuado. Entonces, hace años que no participo. Una vez que estamos dentro del Congreso, nos saludamos y hacemos las fotografías institucionales de rigor, porque aquí estamos todos juntos para efectivamente lograr que este sea el mejor Congreso posible. Pues desplante también el que se está llevando estos días la ministra Belarra tras agitar el fantasma de que España va a enviar tropas a Ucrania. Vamos a ver las palabras exactas de la ministra de Derechos Sociales. Las declaraciones corresponden a la semana pasada. La ministra de Derechos Sociales lamentaba que España siga participando en lo que ella denomina escalada bélica y lo que pedía era negociar en vez de enviar armas. Entonces decía esto, escuchen. Primero nos dijeron que no íbamos a mandar nunca material ofensivo. Después nos dijeron que sí, que había que mandar misiles antiaéreos. Después que íbamos a mandar tanques. Ahora que tenemos que mandar también cazas. ¿Qué es lo siguiente? Soldados españoles en Ucrania. Pues el primero en contestar este fin de semana a Belarra fue su compañero de Consejo de Ministros, el señor Álvarez, el ministro de Exteriores. Dijo que es falso, que nunca se han planteado esta circunstancia y que es un auténtico bulo. No ha sido el único. Esta mañana el turno ha sido para la ministra de Defensa. En una entrevista de televisión, Margarita Robles aseguraba que la OTAN no se va a implicar en la guerra en Ucrania y decía esto a la pregunta sobre qué le parece que un miembro del gobierno haya hecho tal insinuación. La respuesta de Robles la estamos viendo. Esa miembro del gobierno, dice, tiene unas competencias que no tienen nada que ver con el ámbito de la seguridad, de la defensa y de la política internacional. De su área conocerá mucho, pero de otras no conocerá nada. Estas han sido las palabras de la ministra. Pues muchas gracias, Ruth. Vamos, que ha venido a decir casi como que es una ignorante en este asunto del que a veces... y ha hablado bastantes veces, además, del tema de la guerra y su oposición, la oposición de Unidas Podemos a enviar armamento a Ucrania. Fernando, yo no sé si has notado más enfado en las palabras que ha dicho Belarra sobre la guerra por parte del gobierno socialista, de la parte del gobierno socialista en este asunto, que, por ejemplo, con la ley del solo sí es sí, donde parece que miden más sus críticas. Sí. Es que esto además tiene unas connotaciones internacionales muy importantes. Todos los países europeos, todos los países de la Unión Europea han acordado decir y hacer
no enviar tropas, no enviar soldados, enviar sí material de guerra, pero no soldados. Eso está absolutamente tasado de todas partes. ¿Qué tiene que venir una señora que no sabe nada de esto? Y de casi nada, dicho sea de paso, pero eso es otra cuestión. ¿Qué tiene que venir esa señora a opinar sobre una cuestión de Estado? Eso está absolutamente restringido. Eso no tiene nada que ver con un gobierno de coalición, José Luis. Un gobierno de coalición está pues para, si quieres, tener discrepancias sobre la ley del sí es sí. Son unas discrepancias que yo no acabo de entender, pero está para eso, o incluso para tener discrepancias sobre la ley de bienestar animal, o incluso sobre temas fiscales. Pero no puede tener discrepancias ni sobre la forma de Estado, que las tiene, sobre la forma de Estado, ni sobre la alianza, ni sobre las alianzas internacionales del país. Eso no puede ser, de ninguna de las maneras. Y bueno, yo creo que esta ha sido una metedura de pata. Conclusión que tengo yo. Yo creo que alguien está intentando romper la coalición como sea. Claro, porque ¿a qué juega Unidas Podemos y la señora Belarra? Porque es constante, lo estamos viendo día tras día. La señora Belarra, perdona, y su hermana gemela, doña Irene Montero. Están las dos jugando todos los días a poner piedras en el camino y además a mostrarlo públicamente, en cosas además que no tendría sentido. Porque anda que la batalla que hubo sobre los perros de caza no te quiero ni contar lo que fue aquello. Hombre, a mí me parece que la coalición no va a durar hasta final de legislatura. Por mucho que digan, hoy ese alto cargo socialista al que me refería antes ha asegurado que sí, que durará. Pues estamos casi en marzo y van a ser en noviembre, no queda tanto. Y con estos van a ser en diciembre, yo creo. Pero bueno, durará, pero yo no sé si con estos componentes, porque es que es imposible. Con estos componentes no se puede, porque estos componentes están dispuestos a romper, está clarísimo. Y esta coalición no la entiende nadie. E insisto, el surrealismo, lo mismo que decía con el tema de Tamames, el surrealismo político se paga muy caro. Y lo que la gente no entiende, yo me acuerdo de la operación reformista, aquella que estaba Roca pero no estaba Roca y perdieron por eso. Lo que la gente no entiende, no lo vota, es que no puede, es que así no puedes ir a unas elecciones. Vale, yo apuesto, mi apuesta, en definitiva. Adelante. La coalición, ruptura del gobierno antes de las elecciones. Yo creo que tiene que haber una remodelación de gobierno. Yo creo que sí, abarcará a más ministros que las dos candidatas, a más ministros y más ministras, yo creo, y a partir de ahí pues se recompondrá la coalición, pero con otros miembros. En esos miembros jugará mucho más, yo creo, Yolanda Díaz, que dentro de todo está mostrando una prudencia que las otras dos no muestran, ¿no? Es verdad que Margarita Robles es siempre la más clara cuando tiene que defenderse, ¿no? Sobre todo en su tema. Sí, pero bueno, es un tema muy serio. Hay otros ministros del Partido Socialista que no son tan claros o que tienen más miedo a buscar la bronca política con su socio de gobierno. Margarita Robles no es el caso. Sí, a veces es tan clara que la obligan a pedir perdón al minuto 2, ¿no? Como con la ley sí que criticó a Irene Montero y llamada de Moncloa y a disculparse, que nos pareció una vergüenza que una jueza tenga que disculparse, ¿no? Porque la obliga el presidente, no se entiende. ¿Por qué ahora la dejan hablar así? Pues puede ser por lo que dice Jáuregui, que le quede poco en el gobierno porque sabe que es una de las que están en las quinielas. Yo no he dicho que le quede poco a ella. Dicen algunos. No, perdón, Albert, no me malinterpretes. Yo no he dicho que le quede poco a ella. He dicho que algunas ministras. Por ejemplo, la de Justicia. Yo creo que estaría mucho más justificado su salida. Yo creo que Margarita Robles de ninguna manera, si es la ministra más popular del gobierno después de Yolanda Díaz, ¿cómo la va a quitar? Lo dices tú, yo lo he dicho. Sí, en todo caso, Belarra ha dicho algo peor que lo que hemos oído ahora con la guerra. Ha dicho que la guerra de Ucrania es el resultado de que hombres con hombres se reúnen y no organizan la paz, que es un fenómeno machista, que el resultado de la guerra no es más que un reflejo de la sociedad capitalista y del machismo que tiene la sociedad. Podemos está intentando sobrevivir, en mi opinión, está dando los últimos coletazos. Desde 2016, en cada una de las convocatorias electorales no ha hecho más que perder votos y ya saben que esta es la última vez. Están buscando trabajo los equipos de cada uno de los ministerios porque saben que les quedan pocos meses. Están buscando un plan B para seguir subsistiendo en la política. Yolanda ya lo ha encontrado, el plan B, haciendo lo que Pilar sabe muy bien, que es traicionar desde Galicia hasta Madrid. Pero en el caso de Belarra sabe que su futuro está directamente ligado a Irene Montero, sin ella no estaría ahí, y simplemente intentan marcar titulares, aparecer, que hablemos de ellos, porque solo con estos minutos a lo mejor consiguen agarrar algún voto perdido. Es una situación muy dramática para Podemos. Yo soy mucho menos benevolente que tú. Ni siquiera creo que tenga la inteligencia para darse cuenta que están en declive. Son
muy analfabetos. Es que tenemos un gobierno, yo estoy con Fernando, a mí lo que más me incomoda y me indigna de este gobierno es que excepto 3, el resto son gente sin oficio ni beneficio. Pero por lo menos los de Podemos, como son más analfabetos todavía que los supuestos socialistas que están ahí, porque una cosa son los socialistas y otra los sanchistas, y no es porque lo diga ahora al PP, yo llevo 5 años diciéndolo, es que ellos no se dan cuenta de lo catetos que son políticamente hablando, no se dan cuenta de que hay políticas de Estado y políticas de andar por casa, y que las políticas de Estado, ahí esas son inamovibles. Y si nosotros pertenecemos a la Comunidad Europea y pertenecemos a la OTAN, ellos marcan unas pautas. Y si tú perteneces a un gobierno, el presidente de ese gobierno es el que marca el comportamiento y la pauta. Y tú no puedes entrar en temas de defensa cuando tú eres una señora que lleva asuntos sociales malamente. Y por lo menos hay una primer ministra que te puede gustar más o menos. Yo he discutido mucho con ella, pero es una señora, Margarita Robles, que tiene el Estado en la cabeza. Se ha equivocado en muchas cosas a mi entender, por ejemplo, como pasó con lo del CNI, pero es una señora de la que te puedes fiar porque tiene el Estado en la cabeza y es patriota, no en el sentido que dice Vox que hay que demostrar el patriotismo, no. Ella sabe muy bien cómo se defiende su país. Yone Belarra habla también como partido y como Unidas Podemos también tienen su política y su pero estrategia están en otra... en relación a la guerra, ¿no? Que también hay que entenderlo. Claro, pero aparte de que tiene su estrategia, están en otro mundo. De verdad que se creen las reinas del mambo. No, José Luis, claro. No puedes decir eso, eso no se puede decir. Ellos pueden tener la política que quieran y pueden ser perfectamente republicanos. Yo lo que quiero decir es que Yone Belarra, como líder de Podemos, que es en estos momentos de Podemos, puede hablar de todo lo que se le pregunte y de todo lo que diga. Con toda legitimidad, y puede ser absolutamente pro-Putin, si quiere, que no lo es. Por cierto, claro. Sí, con toda legitimidad, y puede ser republicana, con toda legitimidad, naturalmente, e independentista, si quieres. Lo que no puedes estar es en este gobierno. Tú puedes ser todo eso, pero lo que no puedes estar es en un gobierno que primero está defendiendo la monarquía, porque es el gobierno del Reino de España, segundo, está en plena estructura atlántica, nada menos que con el presidente del gobierno a lo mejor aspirando a ser el secretario general de la OTAN, yo qué sé, y es un gobierno que por otra parte tiene unos estándares de comportamiento propios de una socialdemocracia. Tú no puedes estar saltando de eso todos los días porque la imagen que das del gobierno es terrible y ahí la incoherencia esa, insisto, la van a pagar muy cara. Y por cierto, yo no tengo la misma opinión que Albert, por supuesto, que en casi nada por lo que veo, pero desde luego en el tema de Yolanda Díaz, no. Yo creo que Yolanda Díaz sería la única salvación de la izquierda del PSOE. Perdonadme, no me os echéis. No me os echéis encima. Qué mal está la izquierda para que Yolanda sea la salvación. No, si yo soy muy beligerante con Yolanda Díaz aquí en este programa. Bueno, pero además es que entre gallegos va la cosa. Sí. En Galicia Yolanda Díaz tiene peor fama que en Madrid, sin duda. Hombre, claro. Yo lo único que digo, justificar. Perdonadme un momento, es que entre el actual liderazgo de Podemos y el liderazgo remoto que no está en Podemos, no está en el partido, sí está en el partido y está de comentarista político, no sé qué, y a la señora Díaz, pues me quedo con la señora Díaz, que por lo menos está teniendo una actitud de prudencia. Y va a ser, además, y lo sabéis perfectamente, va a ser el equilibrio de las próximas elecciones. Ella va a ser el equilibrio. Ella puede ser la que se cargue Podemos o la que, de alguna manera, lo potencie. Fernando, yo, desgraciadamente, esta nacional ha ido sucesivamente traicionando a quien ella utilizó para alcanzar determinadas... Este es el momento Pilar Cernuda contra Yolanda Díaz, que siempre que viene... No, ya lo he dicho. Yo sabéis todos los días. Siempre lo dice. Sabéis muy bien lo que pienso, pero me baso en hechos. Y ya lo de hoy, que diciendo que la decisión de si se presenta o no a las elecciones la consultará con su personita de 6 años, Carmela y tal. Bueno, es una frivolidad, pero que las frivolidades se dejan para otro momento. No, Yolanda Díaz en este momento es la candidata de Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez está muerto de miedo, tiene terror de que no haya un pacto entre Podemos y Yolanda Díaz. Porque como vayan separados, la ley DON perjudica, castiga a los partidos pequeños. Y para que él pueda tener un partido fuerte a su izquierda que sume para que pueda continuar la Moncloa, necesita desesperadamente, pero desesperadamente, que haya un acuerdo entre Irene Montero... Bueno, pero entiendo que esa interpretación también la tiene que hacer Yolanda Díaz, ¿no? Si quiere entrar en el gobierno... No, porque Yolanda Díaz detesta a Irene Montero. Y, oye, no te olvides de que por lo menos en 3 ocasiones en público, Pablo Iglesias, que es quien la ha colocado ahí, primero en Podemos, luego en el Ministerio y luego en Vicepresidencia, y además nombrándola como candidata de Podemos in pectore,
3 veces la ha llamado traidora. La primera vez en Andalucía. Bueno, pero ¿cuántos políticos se detestan y luego No, porque en el escaño, en la mesa del Consejo de Ministros? Es que el último que había utilizado fue a Beiras para conseguir el escaño aquí, luego traicionó a Beiras, luego está aquí, ha utilizado a Pablo Iglesias para que la metiera en el gobierno y luego vicepresidenta candidata y luego la ha traicionado. Si me permites una cosa... Nada, muy breve, que nos tenemos que ir a publicidad, Fernando. A ese personaje con el que hoy he estado, que está muy bien colocado y es muy sanchista, le he preguntado si Yolanda Díaz acabaría protagonizando una nueva operación Garzón, es decir, que la vayan a poner como independiente de número 2 en la lista por Madrid o algo así. Y lo que ha dicho textualmente ha sido: ojalá Yolanda Díaz dejase de ser tan socialista como es. O sea que eso contradice un poco lo que está diciendo Pilar, en mi opinión. Será lo que le convenga en cada momento, Fernando. Bueno, yo te digo lo que... El día que traiga aquí a Yolanda Díaz, a ver si puedo traerla un día y la puedo entrevistar, Pilar Cernuda va a estar, vamos, sí o sí. Entonces tengo que estar yo también para ser la los que estamos aquí ahora mismo. Nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta. Entrevistamos al nuevo premio Castilla y León de las Letras, a Fernando Sánchez Dragó. Enseguida volvemos. Pues seguimos en Cuestión de Prioridades, aquí en el Plató de Madrid. Estamos a menos de 2 meses de la celebración del Día de Villalar, la fiesta de la comunidad, y ya vamos conociendo algunos premios Castilla y León que se entregarán unos días antes del 23 de abril. Este año el premio de las letras ha recaído en Fernando Sánchez Dragó, según el jurado, por su vinculación con la provincia soriana, por la amplitud y solidez de su obra torrencial, apasionada e inquieta, decía el jurado. Bueno, un jurado además en el que han estado miembros y personas tan reconocidas del mundo de las artes y de las letras como Juan Manuel de Prada y José Luis García, pero que ha estado envuelto en la polémica por la cercanía de Sánchez Dragó con Vox, cuya Consejería la de Cultura depende de este partido. Todo esto ha provocado un fuerte rechazo entre casi todos los partidos de las Cortes Regionales, a excepción, claro está, de PP y de Vox. Estos días hemos visto a Sánchez Dragó junto a Ramón Tamames y Santiago Abascal en la preparación de la moción de censura. Él ha sido uno de los artífices, el muñidor, dicen algunos medios, de la designación del economista como candidato. Bueno, está aquí con nosotros Fernando Sánchez Dragó. ¿Qué tal? Buenas noches, enhorabuena, lo primero. Hola, buenas noches, gracias. Usted ha escrito 53 libros, ha ganado 2 veces el Premio Nacional de Literatura, el Planeta, el Fernando Lara, si hablamos del ámbito literario. Usted tiene una clara vinculación con la provincia de Soria, luego hablaremos de ella. Tiene 86 años, no sé si es una indiscreción decir la edad. Me consta que además ha estado su nombre varias veces en el Premio de las Letras de Castilla y León. ¿Cree de alguna forma que llega tarde este reconocimiento? Sí, llega tarde. Hombre, llega a los 86 años, a los 86 años todo llega tarde. Entonces, es verdad, concretamente fue en 1999, estuve a punto de ganarlo. Estas cosas se saben, se filtran, ¿no? Y bueno, hubo una zancadilla política, como es usual en este tipo de actividades. Y entonces, en el 2008, cuando yo saqué mi libro sobre el gato, Soseki, Inmortal y Tigre, que era en realidad, era una novela entera sobre un gato, pero ese gato recorría toda la Soria mágica, sus ciudades, sus monumentos, sus leyendas, sus usos y costumbres, sus supersticiones, etcétera, y volvió a sonar mi nombre poderosamente y una vez más, por motivos que no se me alcanzan, pues caí. Y ahora por fin se me concede este premio, hombre, que para mí tiene una alta significación, precisamente por mi vinculación, no solo a las tierras de Soria, que es, hombre, es muy poderosa, sino a toda Castilla y León, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el premio está justificadísimo, la verdad. Pocos escritores hay muchos escritores que me han precedido y muy vinculados a las tierras castellanas y leonesas, pero ahora en estos momentos, como a casi todos los que han escrito mucho, ya les han premiado, que han sido premiados, casi solo quedaba yo, hombre, algún otro lo habrá, ¿no? Pero... Señor Dragó, yo no recuerdo un premio tan polémico y tengo algo de memoria histórica en todo esto. ¿Se ha enturbiado este galardón con tantas críticas por parte de la oposición política? ¿Usted lo ve así o, bueno, yo es que no le ha afectado demasiado? Yo es que no me entero. ¿Qué críticas? Yo no me entero, yo vivo al margen de todo. Yo soy como un monje, yo no me entero de casi nada. ¿No ha leído lo que dice el Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, incluso...? Nada. Bueno, me ha llegado un lejano eco de que un tal Tudanca, que no sé quién es, y una tal Patricia, que tampoco sé quién es, sí que han criticado que me dieran el premio a mí, pero bueno, vincularme a Vox, por ejemplo, es ridículo, en primer lugar, porque yo soy rabiosa y rigurosamente independiente respecto a todos los partidos. Y en segundo lugar, porque, oye, mi acercamiento, digamos, mis contactos con Vox se remontan hace 5 o 6 años, cuando hago amistad con Santiago Abascal.
O sea, mi actividad literaria, periodística, etcétera, etcétera, es infinitamente anterior, así que es ridículo, ¿no? O sea, ¿usted cree que si este premio se lo hubieran dado en otro momento, antes, cuando Vox no cogobernaba en Castilla y León, no se hubiera armado este revuelo? No, se habría armado revuelo porque los políticos viven de armar revuelo, ¿no? Entonces creen que con eso van a ganar votos, pero es sencillamente ridículo. Este es un premio que se le da a un escritor por su trayectoria literaria. Que luego ese escritor está vinculado a la derecha, a la izquierda, es del Madrid, del Atleti, del Numancia, que sea, ¿eso qué tiene que ver? No, pero usted ha reconocido antes que un tropiezo político impidió que le dieran un premio. Sí, a lo mejor ahora es al revés. Eso han sido ellos, no yo. Bueno, a mí se me ha... Es decir, mi nombre siempre ha ido acompañado por la polémica, porque yo efectivamente, en fin, he incordiado bastante, he alborotado bastante. Me gusta provocar a usted. No. Mira, de mí se puede decir cualquier cosa, yo no me inmuto, no me importa, pero hay 3 cosas que me molesta que me digan, solo 3. Una, crítico literario, porque yo no soy crítico literario, soy escritor, es decir, soy enemigo de clase, por así decir, de los críticos literarios, y luego provocador o polémico. No, yo no polemizo nunca, si yo no discuto nunca, si yo estoy siempre de buen humor. Son polémicos los que polemizan conmigo, y provocador. Es verdad, y esto lo admito, que yo tengo ideas provocadoras, pero eso no significa ser un provocador. Yo me limito a decir lo que pienso y desde pequeñito, desde que iba al cole, estoy acostumbrado a que pienso sobre casi todo lo contrario de lo que casi todo el mundo piensa acerca de casi todo. Bueno, pero yo no soy provocador, de verdad. Decía usted que no sabía quién era Luis Tudanca. No. Yo creo que sí lo sabe. Bueno, es el secretario autonómico del PSOE de Castilla y León, es el líder de la oposición. Quiero que escuche lo que ha dicho esta misma mañana del premio de las letras y ahora lo analizamos. A ver. En la misma semana, esta comunidad autónoma, con el primer gobierno de la extrema derecha, le da el premio de las letras de Castilla y León al que días después sale presumiendo de ser el impulsor de la moción de censura del señor Tamames y de la extrema derecha en el Congreso de los Diputados, lo cual encima es una utilización absolutamente perversa e indecente de las instituciones de autogobierno de esta tierra. Es una utilización de Castilla y León para promover, para impulsar, para hacer una labor de propaganda de una moción de censura. ¿Usted no se pensó 2 veces aparecer en ese vídeo precisamente para evitar este tipo de críticos? El vídeo que envió Vox hace 2 o 3 días, no, la semana pasada, a finales de la semana pasada, en el que aparecía usted con Ramón Tamames, Santiago Abascal. Vamos a ver, por lo pronto, este premio no se me da antes. No sé, ¿en qué momento se dio el premio? Hoy, hace una semana, justo. Vale, yo me impliqué, digamos, en esta moción de censura el día 11 de enero. Se supone que para esa época ya la Fundación Deina, que es la que ha presentado mi candidatura, que es una fundación soriana, ya había enviado, en fin, los argumentos que avalaban mi candidatura al premio. Casi 300 páginas, porque verdaderamente mi trayectoria. Entonces, lo que dice este señor, vamos, es sorprendente. ¿Qué tendrá que ver eso? Es decir, ¿hay alguna relación entre un premio concedido a un escritor por su trayectoria literaria y una moción de censura en la cual la única intervención de este escritor ha sido que sugirió el nombre de su viejo camarada de luchas políticas contra Franco, el Ramón Tamames? Este señor evidentemente no ha leído ningún libro. Mira, me entrarían ganas de decir, pero no lo voy a decir porque no me gustan las muletillas, ladran, luego cabalgamos. Entonces yo a este señor le voy a decir, balan, luego pastoreo. Imagino que usted va a ser también el portavoz, el que haga de portavoz el día de la entrega de premios, siempre es el del premio de las letras el que habla por todos los premiados. ¿Cómo va a ser su discurso? ¿Va a ser cuidadoso? ¿Va a ser políticamente incorrecto? ¿Va a contestar a todas estas críticas que le están llegando últimamente? Truman Capote decía, nunca te rebajes contestándole a un crítico. Yo voy a hacer un discurso generoso, yo voy a hacer un discurso cultural, yo voy a hacer un discurso literario, yo voy a hacer un discurso de vinculación con las tierras de Castilla, de León y sobre todo de Soria. Yo no voy a hacer la más mínima alusión a la política. A mí la política no me interesa, a mí la política me aburre. Yo me he ido a vivir a un pueblecito soriano en cuyo censo es de 22 personas que no viven allí, donde puedo estar meses y meses sin cruzarme con nadie por las calles. Yo soy de campo. Entonces la política no me interesa ni poco, ni mucho, ni nada. Yo no sé nada de política, no me informo, porque me aburre. De hecho, usted dice que su casa verdadera está... Lo haré con mucho cuidado literario, pero yo soy muy escrupuloso, muy profesional, muy meticuloso. Decía que su casa verdadera ha dicho que está en ese pequeño pueblo de las Tierras Altas, cerca de Numancia, Castilfrío, si no me equivoco es el nombre del pueblo. ¿Qué ha significado para usted esta provincia y cómo ve a Soria actualmente? Bueno, vamos a ver, mi vinculación con Soria se produce cuando yo soy hijo póstumo de un periodista que fue asesinado al comienzo de la Guerra Civil. Entonces mi madre se casa en segundas nupcias con un señor de Soria, que había nacido
justamente en esta casa de Castilfrío que ahora es mi casa. Eso sucede cuando yo tenía 8 años. Entonces, a los 8 años, yo lo recuerdo igual que te estoy viendo a ti en estos momentos, el día en que en autobús llegué a la ciudad de Soria para veranear. Y entonces recuerdo el aire de olor a Far West que percibí allí, olor a sierra, olor a madera. Me encantó desde el primer momento. Y además la familia de mi padrastro tenía una librería que todavía existe, muy bonita, en el Collado, en el centro de la ciudad, que se llama la librería Las Heras, ¿no? Entonces, desde aquel momento yo todos los veranos volví a Soria. Mi infancia transcurre en gran parte en Soria, mi adolescencia transcurre en gran parte en Soria. Y cuando yo me voy al exilio, estoy 7 años en el exilio y nada menos que en tierras japonesas, donde yo terminé, empieza a crecerme y a crecerme, bueno, por lo pronto la nostalgia de volver a España, que la siente siempre el exiliado, ¿no? Y empieza a crecerme y a crecerme y a crecerme. Cuando vuelvo a España, ¿qué haré? Dije, irme a Soria. Quizá atraído también por el buen castellano, el buen español que se habla en Soria y en toda Castilla. Yo, durante los años del exilio, tenía que hacer un esfuerzo, en fin, un esfuerzo muy vigoroso para mantener en mí viva la lengua, que es la patria de un escritor, porque no tenía contacto en las calles de Japón o de la India o de Asia, tal, con el español hablado, en el tranvía, en el autobús, en la taberna, en el café, con la gente, tal. Entonces hice un esfuerzo tremendo para mantener vivo el genio de la lengua dentro de mí y entonces soñaba con venir a Soria. Y efectivamente, me instalé en Soria y desde 1970, que es el año en que yo vuelvo a Soria, hasta más o menos el año 2000, que es el año en que me instalo en Castilfrío, durante 30 años, la única casa que yo tengo en España es Soria. Es verdad que viajo, es verdad que me voy a ir a Senegal, a Marruecos, a Kenia, a Japón otra vez, etcétera, etcétera, pero mi única casa estaba allí. Entonces, vamos, yo soy soriano por los 4 costados, más soriano que yo no hay nadie. Señor Sánchez Dragó, dice que no le interesa la política, es verdad que ha sido, bueno, pero ha sido muy protagonista estos días de la política de este país. No, un momento. A mí lo único que me puede interesar de la política es cuando la política se convierte en épica. Yo soy muy épico. Entonces, ¿esta moción de censura es un acto épico por parte de Vox? Una moción de censura es el único momento en que el Parlamento adquiere una dimensión épica, donde es una especie de pugilato, en el mejor sentido de la palabra, donde efectivamente la épica irrumpe, hombre, en ese sitio, que es un sitio muy pacato, muy morigerado, muy aburrido, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí, eso me gusta, la épica. ¿Por qué por qué intervine en las luchas universitarias contra Franco? Tuve 5 procesos. Mi currículum patibulario es muy extenso. 5 procesos, 18 meses de cárcel, 8 meses de prisión domiciliaria, que me sirvieron de entrenamiento cuando llegó el confinamiento por la pandemia, 7 años de exilio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo me meto en esto porque yo soy un regeneracionista. Es posible que ahora a la gente que nos esté viendo lo del regeneracionismo le suene a chino. Pues bien, en mí hay 3 etapas. 1898, 5 señores, que son Antonio Machado, Pío Baroja, Unamuno, Maeztu y Azorín, ante la situación catastrófica que estaba viviendo el país, la pérdida de las colonias, lo que se llamó el año del desastre, España sin pulso, etcétera, 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 lanzan un manifiesto, el manifiesto del 98, que es el manifiesto de la regeneración nacional, y surge este vasto movimiento que es el regeneracionismo. 50 o 60 años después, 1956, Ramón Tamames, Enrique Mújica, Dionisio Ridruejo, José María Ruiz Gallardón, padre, Gabriel Elorriaga, Julio Diamante, José Luis Avellán, yo y otros cuantos, lanzamos un manifiesto en la universidad que genera el primer motín universitario contra Franco. Sacamos 10.000 estudiantes a la Gran Vía. ¿Pero cree que esta moción de censura va a tener el impacto de esos momentos? Eso fue un movimiento regeneracionista. También nosotros, cuando en el 98, Azorín, Unamuno, Antonio Machado, eran escritores en Agraz. Habían publicado un solo libro, tenían 21, 22, 23 años. También nosotros teníamos esa edad y el uno iba a ser economista, Tamames, el otro iba a ser filósofo, Avellán, el otro iba a ser escritor, yo, el otro iba a ser cineasta, Julio Diamante, el otro iba a ser político, Enrique Mújica, etcétera, etcétera. Y aquello fue un movimiento de reconciliación nacional, en el que estaba desde el padre de Ruiz Gallardón, que era el hijo del que viva Rumi, cronista de Franco, hasta Dionisio Ridruejo, que había sido falangista y que había tenido un importante cargo político recién terminada la Guerra Civil, hasta Javier Pradera, que se me ha olvidado decir el nombre, el nieto e hijo de los tradicionalistas, de don Víctor Pradera. Hablando de hechos históricos, no sé si es parecido a lo que va a ocurrir en esta moción de censura. Me temo que no. Ramón Tamames y yo, y esto lo hemos hablado, nos sentimos miembros arrastrados por este flujo regeneracionista. Y por eso nos hemos embarcado en esta historia de la moción de censura,
en un momento en el cual el país está en una grave crisis, porque se está poniendo en tela de juicio el concepto de nación. Decía Ortega que una nación es España, en este caso, es un proyecto sugestivo de vida en común. El actual gobierno no presenta un proyecto sugestivo, sino todo lo contrario, lo estamos viendo con las famosas leyes esas del sí es sí, del trans, del maltrato animal, que es lo que es la ley Begarra, etcétera, y además está reabierto, es decir, ese movimiento capitaneado, por cierto, por Santiago Carrillo y el Partido Comunista, ese Partido Comunista en el que efectivamente Tamames y yo estuvimos sin ser comunistas como todos, porque el Partido Comunista era la única plataforma que existía en aquel momento para oponerse a Franco, no había ninguna otra. Estar no es lo mismo que ser. Coincide con Ramón Tamames, los dos son cofundadores del Partido Comunista en su día. ¿Qué ha pasado? La historia es la siguiente. Enrique Mújica, en una fiesta que da el poeta Gabriel Celaya en San Sebastián, conoce a Jorge Semprún, que como enviado agitprop del Partido Comunista Español se convierte en Federico Sánchez y nos conoce a todos nosotros y fue el que nos mete en ese Partido Comunista, pero no había carné, no había filiación, ¿Qué ha pasado en el pensamiento de Ramón Tamames, de Fernando Sánchez Dragó en su vida para pasar de un extremo a otro? Esa transición, ¿cómo se hace? ¿Y qué ha pasado en mi cara? Tengo arrugas. Tengo canas. ¿Y qué ha pasado en la tuya? ¿Y qué ha pasado en la de Pilar Cernuda? ¿Y qué ha pasado en la de Fernando Jauregui? ¿Y qué ha pasado en la de Albert? Si va cambiando la cara, ¿no van a cambiar las ideas? ¿No va uno evolucionando? Hemos ido evolucionando todos a lo largo de décadas enteras. Tú fíjate que de los que intervinimos, de los que estuvimos, insisto en estar y no ser, de los que estuvimos en el Partido Comunista en 1956, todos nos fuimos, unos antes, otros después. El último que se fue es verdad, Ramón Tamames, que fue muy gracioso como me enteré yo. Estaba en la Plaza de Toros de las Ventas, estaba yo sentadito en un tendido y 4 o 5 filas más arriba estaba Ramón. Y de repente, superando con su poderosa voz el fragor del gentío, Fernando, alzó los brazos así y me dijo, que me he ido del partido. Y yo le dije, ya era hora, Ramón, él es el último, que seguías allí. Y así son las cosas, hemos evolucionado, por favor. Señor Dragó, usted ha dicho en una entrevista en el diario El Mundo este fin de semana que antes de Ramón Tamames habían pensado incluso en Felipe González, en Alfonso Guerra, en Joaquín Leguina. No, bueno, yo eso no lo sé. Bueno, eso no, vamos a ver, no. Ha dicho eso, sus palabras. No, un momento, mis palabras no. Una cosa es lo que los periodistas ponen en boca de los entrevistados y otra cosa, no, es que el periodismo consiste fundamentalmente ¿Usted no ha dicho eso? En sacar... Yo no recuerdo haber dicho eso, no lo sé, porque eso parece ser que se produjo en el curso de una comida, donde estábamos bebiendo vino y tomando cosas y charlando aquí y ya. Es decir, lo que yo sí puedo decir es que esta incorporación a la dichosa moción de censura, que yo he escrito en una columna que aparecerá mañana que se llama Moción, Emoción, Conmoción, porque es verdad, es muy emocionante la épica y ha producido una verdadera conmoción en todo el país. Está en todas partes, todo el mundo habla, me llegan centenares de tweets, me paran por la calle la gente, es decir, se ha producido un impacto colosal. La moción de censura ya se ha ganado, porque lo que se buscaba en definitiva era este impacto. Entonces yo me voy a una comida con mi amigo Santiago Abascal. ¿Tendrá rédito electoral esta moción de censura? ¿Cree que tendrá rédito electoral para Vox? Bueno, para Vox sí. Todo lo que sea hablar de política es hablar del aire, porque la política zigzaguea y gira constantemente. O sea, cualquier cosa que yo diga no es más que una opinión que vale como opinión y punto. Yo creo que efectivamente va a producir un aumento de votos para Vox y va a producir una disminución de votos para el PP. ¿Por qué? Porque lo quiera o no lo quiera el PP, le guste o no le guste al señor Feijóo, la única posibilidad de formar gobierno es llegar a un tipo de acuerdo parecido al que se ha llegado en Castilla y León con Vox. Por lo tanto, hay muchos votantes, parece ser, según dicen las encuestas, que el 30% de los votantes del Partido Popular son partidarios de la moción de censura. Entonces, distanciarse de la moción de censura, eso le va a costar votos al PP, eso no se lo van a perdonar, va a perder una parte de su electorado. Entonces, va a producir un descenso de votos en el PP, va a producir un aumento de votos en Vox y probablemente el Partido Socialista se va a quedar más o menos como está, porque los socialistas están atornillados a su ideología y a sus escaños. Hay 3 periodistas aquí, que me consta que les conoce. Ha sido muy cariñoso cuando ha llegado en publicidad, les ha saludado y también le van a hacer alguna pregunta. Fernando. Primero de todo, voy a decir una cosa que sorprende a mis compañeros y a ti. Yo creo que Fernando Sánchez Dragó sí se merece un premio. Un señor que ha publicado 53 libros y alguno de ellos que a mí me ha hecho gozar tanto, debo decirlo. Eran tres libros. 4. 3. Los de Gárgolis y Avidia. ¿Eran 4? Sí, es que hace muchos años ya, pero bueno. Me ha hecho disfrutar mucho. Otros libros no los he leído.
con algunos artículos discrepo profundamente, ahora ya discrepo en casi todo lo que dice Fernando, pero no importa, hay que discrepar. Porque Fernando, aunque le moleste, es un personaje muy polémico. Aunque te moleste, ¿qué le vamos a hacer? Muy polémico. Y además la buscas, yo creo, un poco. Pero bueno, una vez dicho esto, y una vez dicho que yo creo que te mereces el premio, te ha llegado en un momento muy desagradable porque estamos ahí en una conmoción. Yo creo, hablando de conmoción, que la conmoción por la conmoción, que es lo que se está buscando con esta moción de censura, es altamente perjudicial para la vida social, para la paz política de este país, altamente perjudicial. Yo no quiero la conmoción, yo no quiero el titular por el titular, yo no quiero dejar a todo el mundo, no, los hemos dejado de patados a todos. Pues no, señor, don Fernando. Mi querido tocayo, ¿qué es lo que ya se sabe que esta moción no se va a ganar? Aritméticamente no hay ninguna posibilidad de que se gane. Esto es una moción de censura. Subrayemos la palabra censura. Verdad es que, según la Constitución, la moción de censura tiene que ir preceptivamente acompañada por una propuesta de investidura de un nuevo jefe de gobierno, caso de que la moción triunfe. Pero lo importante en una moción de censura es censurar, es decir, es criticar. Hay una parte en toda moción de censura destructiva, que es intentar derribar por medio de la votación, de una forma legítima, parlamentaria, al gobierno. Y luego llega una parte constructiva que puede llegar o puede no llegar. Esta es la sexta moción de censura, que se lleva a cabo, que se plantea, en fin, en este periodo democrático que se inició en España tras la muerte de Franco. Una de ellas, la de Felipe González, no se ganó, la perdió. ¿Pero qué sucedió? Que cayó el gobierno y Felipe González se convirtió en jefe Las otras 5 se perdieron en toda regla. Y todas señor Santiago, pero es que, incluyendo la primera que presentó Vox. Es que la función de la moción de censura es censurar. Es subrayar los... censurar sí, no conmocionar. No conmocionar, don Fernando. No conmocionar el país, no. Sí, vamos a sorprender a todos, les vamos a dejar boquiabiertos. No, hombre, no. La conmoción no es por la moción de censura, la conmoción es por el nombre de Ramón Tamames. Esa es la sorpresa. Lo que ha conmocionado al país es el nombre de Ramón Tamames. Pero bueno, oye, si tú buscas generar una serie de círculos concéntricos alrededor de una iniciativa, bienvenida sea la conmoción. Se habla de ello, mueve las aguas. No sé patar, Mirado Sánchez Dragó, al que sigo, leo y entrevisto, porque es una pasión entrevistarle, le dices buenas tardes y que puedes ir, que te hace el programa solo. Hay que cortarle. No, pero además una mente privilegiada, ya me gustaría a esa edad tenerla. Una pregunta doble. Primero, ¿está España preparada para que un partido político no ponga enfrente a su líder en una moción y ponga un personaje de la sociedad civil, o aún estamos muy verdes para ese cambio? Y segunda, en alguna de las reuniones previas y cenas, comidas que sé que hubieron entre Tamames y Feijóo, Feijóo dijo quizás sí. Bueno, vamos a ver. La primera pregunta era si está preparado el país. Bueno, vamos a averiguarlo. Pero yo creo que como la mayor parte de la gente, de la opinión pública, la gente normal, no la gente que pertenece a los partidos, está hasta el gorro de los políticos. Y está hasta el gorro de las triquiñuelas y de las politiquerías que los partidos políticos se gastan entre sí. Entonces, el hecho de que una persona que no está en el Parlamento, que no es una señoría, que no es un diputado, que representa a la sociedad, que representa a la gente, que representa al pueblo y que además tiene una impecable trayectoria moral, personal y profesional, y que además está preparado para gestionar un país porque es economista, porque sabe de administración, porque sabe de ecología, porque sabe prácticamente de casi todo, pues yo creo que es un alto ejemplo nacional que alguien que representa a la gente, que no es un político, tome la voz en la sede de la soberanía nacional, que es el Parlamento. Así que queda respondida la pregunta y estoy convencido de que España agradece ese gesto y está preparada para ello. El otro, lo de parece ser que Feijóo, lo que yo sé, hasta lo que yo sé, parece ser que Feijóo y Tamames, que se conocen y que tienen un trato, en fin, afable y amistoso, no se han llegado a ver. Parece, porque se ha rumoreado que comieron juntos. No, creo que no es verdad. Se ha rumoreado incluso que Tamames invitó a Feijóo a que fuera a su casa, porque varias de las reuniones se han celebrado en la casa de Tamames. Bueno, esto puede ser verdad o puede no ser verdad, pero lo que sí sé es que Feijóo le dijo en un determinado momento a Tamames, le garantizó que el Partido Popular, y esto es Vox Populi, está en la prensa, se abstendría, pero no la apoyaría. Pero al mismo tiempo cabía la esperanza de que cambien de opinión, y es posible que cambien de opinión. Todavía hay tiempo, porque en mi opinión, y con esto contesto un poco a lo que tú decías, Fernando, cuanto más tarde en llegar la moción de censura propiamente dicha, mejor. Quiero decir, cuanto más se acerque a las elecciones del mes de mayo, más efecto electoral va a tener. Así que vamos a ver lo que pasa, vamos a ver si el PP cambia de opinión.
Bueno, Fernando, yo te conozco de varias ocasiones muy puntuales, pero que siempre dejan un grandísimo, vamos, cada vez que pienso en ti recuerdo 5 o 6 escenas compartidas, que eres un personaje en ese sentido irrepetible, ¿no? Yo lo que creo, fíjate, después de escucharte hoy, todo tu relato literario, político y sobre todo tu vinculación con Soria, la forma en que la has contado, yo creo que mucha de la gente que no está contenta con que te hayan dado ese premio politizado, las declaraciones de Tudanca a mí me han parecido bastante deplorables porque se ve que no conoce al personaje, probablemente han cambiado de opinión después de escucharte. O sea, yo creo, sinceramente. Namaste. Entonces, quería preguntarte, precisamente por la forma en que has hecho el relato de tu vida y de tu vinculación con la literatura, si tú fueras ministro de Cultura, ¿cuál sería tu primera iniciativa para recuperar el amor al castellano? Pero vamos a ver, Pilar, tú me ves a mí de ministro de Cultura. No, espera. Pero te veo como alguien, bueno, es decir, no eres ministro de Cultura, pero si alguien te dice, denos una idea para recuperar el amor al castellano, la lengua castellana, ¿qué haría? De despacho. Yo soy un personaje secundario de Película del Oeste. Me han ofrecido, ahora esto lo voy a contar, lo he contado en otras ocasiones, me han ofrecido 3 veces el Ministerio de Cultura. Las 3 veces he dicho que no. La primera vez, in illo tempore, fue Joaquín Garrigues, que por desgracia murió prematuramente cuando era vicepresidente, pues prácticamente del primer gobierno de la democracia. La segunda vez fue cuando yo capitaneé, di de hecho el discurso de clausura de la Operación Roca, con Antonio Garrigues, hermano de Joaquín, tal cual. Yo ahí iba in pectore y pronuncié el discurso en el Palacio de Congresos de Madrid, el discurso de clausura, que además está editado. Ideas para una nueva política cultural. Y en tercer lugar, por supuesto, cuando llegó Aznar a ser jefe del gobierno, toda la prensa, todos vuestros colegas estaban diciendo que yo iba a ser ministro de Cultura. Hasta tal punto cundió ese rumor que yo escribí una carta a José María Aznar que conservo y que la voy a enmarcar y la voy a colgar en las paredes de la casona de Castilfrío. En esa carta no estoy mintiendo, no estoy inventando, no estoy literaturizando. Yo, en fin, un poco en broma y tal, le decía, mi querido José María, yo sé que tú no estás lo suficientemente loco como para que este rumor sea cierto y me ofrezcas el Ministerio de Cultura, pero si se te pasara por la cabeza, por favor, no lo hagas. Y no lo hagas, primero, porque es muy difícil decir que no. En fin, es casi una afrenta si te ofrece el Ministerio de Cultura, ¿no? En segundo lugar, soy escritor y la curiosidad de ver lo que se cuece ahí, de estar un mes o 6 meses de ministro, me va a mover. Tercer lugar, el sueldo de un ministro yo no puedo vivir con él, porque yo tengo tales líos conyugales, de mujeres, de hijos, de nietos, por decir, que necesito mucho más dinero del que gana un ministro para mantener este cotarro. Y además, ya te aviso lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es, me voy a disfrazar de saharaui, y me voy a ir al Banco Azul vestido de saharaui y me voy a fumar un porro. Y encima me voy a llevar las meninas al comedor de mi casa. Señor Dragó. Evidentemente no me ofreció el cargo. Vamos mal de tiempo, pero seguramente mucha gente que nos esté viendo ahora mismo en sus casas estará preguntándose. Entonces, ¿qué vinculación tiene Fernando Sánchez Dragó con Vox? ¿Es usted un asesor externo? No es cargo orgánico, está clarísimo. Yo no tengo ninguna vinculación. Yo tengo una vinculación de amistad personal con Santi Abascal. Es verdad que las ideas, yo no tengo ideología, las ideologías es lo contrario de las ideas. Una ideología es el corsé que aprisiona las ideas son libres, las ideologías es viva el Betis man que pierda. Entonces, es verdad que las ideas de Vox, que son las de un partido conservador, es mentira que sea un partido de extrema derecha. En España la extrema derecha no existe, se acabó hace mucho tiempo, es un partido conservador. Lo de extrema derecha es una invención de la extrema izquierda que sí que existe. Pues bien, muchas de las ideas que Vox esgrime coinciden con mis ideas porque yo soy un conservador, un anarcoconservador, pero un conservador también. Entonces, esa es mi vinculación. En un determinado momento yo escribí una serie de columnas en las cuales pues estoy hablando de cuando Vox no tenía ni siquiera un diputado, y entonces esas columnas llamaron la atención de Santi Abascal, que a través de un amigo suyo me invitó un día a comer. Comimos juntos, nos llevamos bien, surgió una amistad y yo tengo una relación de amistad con Santiago Abascal y con algunos otros miembros de Vox, pero ya está. Yo no tengo ninguna vinculación. ¿Le puedo hacer una pregunta? Muy breve, por favor, que vamos mal de tiempo. ¿Y qué va a hacer Ramón Tamames? Porque yo estoy seguro que a lo mejor le sale el tiro por la culata a Vox,
porque usted y yo conocemos a Ramón Tamames muy bien. Vamos a ver, pero Ramón Tamames, no hay quien lo embride. Pero Fernando, eso que estás insinuando es en la posibilidad de que Ramón Tamames se convierta efectivamente en jefe del gobierno. No, que va a hacer en su discurso, ¿no? El gobierno no se va a convertir. Él ha dicho que va a ser independiente y que nadie le tiene que... El discurso yo lo he leído. Aquí hay dos discursos. Sí, lo tengo. Dos titulares, señor Gabó. Venga, a ver, 5 millones de euros te lo paso. Esto es una broma. El discurso. Pues sí que necesita dinero. Venga. No, vamos a ver. Una cosa es el discurso de quien va a presentar la moción de censura, que se supone que será Santiago Abascal, que va a exponer las ideas del partido que representa, y otro es el segundo discurso. Ese no es un discurso de Vox, ese es un discurso de Ramón Tamames, lo que no quiere decir que vaya a llevar la contra a lo que diga Santiago Abascal. Naturalmente, hombre, bueno, han procurado que los dos discursos sean más o menos acordes, que no haya puntos de gran conflictividad entre ellos. Pero no nos olvidemos, el discurso de Tamames no es un discurso dirigido a los parlamentarios, es un discurso dirigido a la nación. Es más, yo le he dicho, y él está de acuerdo, que lo que tenía que hacer es lo que hizo el filósofo Fichte. Nadie sabrá quién es el filósofo Fichte, refresquemos la memoria de las personas que nos están viendo, es uno de los grandes filósofos alemanes del movimiento idealista, el de Hegel, el de Schopenhauer, y Fichte el de Kant, y Fichte escribió un libro que era Discursos a la nación alemana. Entonces, el discurso que ha preparado Ramón Tamames es un discurso a la nación, a ese proyecto sugestivo de vida en común. Señor, es como lo definía Ortega. Tenemos que terminar. Usted que ha estado en un programa de televisión sabe cómo son esto de los tiempos. Vamos ya con la noticia, la atascada de la noche, aunque esta que nos trae Calixto Albricias lleva taponada en las tuberías del fin de semana. Vean. Hay cosas desconcertantes, atascando las bajantes. Con motivo de la celebración del 40 cumpleaños de nuestro Estatuto de Autonomía, los sindicatos UGT y comisiones convocaron una fiesta el sábado a la que invitaron a los partidos políticos de izquierda y organizaciones afines, pero no invitaron al PP ni a Vox. Por fin una fiesta de cumpleaños como Dios manda, en la que solo invitas a tus amigos. Ya fluye la actualidad en nuestra comunidad. Estamos ahí intentando sacarle, a ver si nos da algún titular, alguna idea, señor Sánchez Dragó, de ese discurso de José Luis, de censura. no insistas. Sí, he insistido, pero nada, no suelta prenda. Te doy un titular. Sí. El discurso de Tamames es una mano tendida a la nación. Bueno, esto no es un titular. Sí, esa es una filosofía. Esto es un claim publicitario. Bueno, nos tenemos que marchar. Fernando, Albert, Pilar, gracias como siempre. Gracias. Señor Fernando Sánchez Dragó, gracias por estar aquí en Castilla. Ilustrado ministro de Cultura, madre mía. Y nos ha dado esa exclusiva. 3 veces le han llamado para ser ministro de Cultura. Y a ustedes les veo mañana a las 9:25, como siempre. Descansen y disfruten. Adiós.